Bueno, bienvenidos a todas y todos a esta nueva clase de consulta de fundamentos de semiótica y de lingüística. Bueno, la idea de esta clase en principio es retomar algunos puntos de la clase anterior que se me cortó por un problema de Wi-Fi. Y también vamos a tratar de comparar entonces generativismo con estructuralismo y comenzar a hablar sobre pragmática, que es uno de las corrientes de estudios del lenguaje más interesantes, porque precisamente plantea esta relación compleja entre lo que yo digo y la situación en la que la digo, ¿no? Es esa relación que siempre decimos que es dialéctica, ¿no? Entre eh, el sistema lingüístico, lo que yo expreso a través de estos signos lingüísticos, y el lugar donde lo expreso, ¿no? Y bueno, hay una relación de ida y vuelta entre ese contexto y ese texto, y en líneas generales eso es lo que va a trabajar la pragmática. Y también me gustaría fijar con ustedes la entrega del TP número 1 obligatorio. Si todo nos va muy bien, el TP1 va a ser un trabajo en equipo, ¿sí? Que puede llegar a ser en equipo, hasta 3 integrantes, ¿sí? Es un trabajo de rastreo bibliográfico, ¿sí? Teórico, especialmente, y la idea es que yo lo publique en la sección tareas el viernes 22, y ustedes van a tener tiempo para realizarlo hasta el viernes 29. Insisto en esto, es un trabajo de rastreo bibliográfico, por eso es muy importante que revisen los materiales que además los agrupé en el aulas web, eh, toda la bibliografía necesaria para el TP1 obligatorio. ¿Se entiende esto? No sé si quieren hacer alguna pregunta, consulta en relación a esto. Igual vamos a tener este, otro encuentro más, 2 encuentros más antes de la entrega, entonces ahí van a tener tiempo como para consultar y preguntar. Pero bueno, esa sería en líneas generales la propuesta. Recuerden que para aprobar la materia tenemos que rendir 2 TPs obligatorios, ¿sí? Uno lo vamos a hacer ahora a fines de octubre y otro va a ser a fines de noviembre seguramente, y con eso alcanzamos la acreditación de la materia, ¿sí? Bueno, hasta acá alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran compartir. Profe, te consulto. Es en un grupo máximo 3, pero se puede hacer individual o es sí o sí, o puede ser, sí, en verdad lo podemos hacer individual, de 2 o de 3. Yo recomiendo siempre el trabajo grupal porque además este es un trabajo de rastreo bibliográfico, ¿no? Pero el que sigue seguramente va a ser un trabajo de análisis, y siempre es interesante compartir con el otro, interactuar, pero si no se puede, no se puede, ¿sí? Es decir, esa sería la idea. Mi recomendación es que lo hagan en equipo, pero si no lo pueden hacer, por supuesto que también aceptamos esa posibilidad, ¿sí? Bien, seguro a medida que avancemos, les van a ir surgiendo dudas y preguntas. El trabajo se hace por la herramienta tareas. Ustedes ya la usaron, ¿no? En otras materias. Es decir, que es una herramienta que me permite enviar el archivo de Word, yo lo reviso y les mando mis consideraciones dentro de la misma plataforma. Es muy seguro, es decir, queda todo registrado, por eso es una buena herramienta para este tipo de trabajos. Bien, entonces, si me lo permiten, vamos a retomar parte de lo que habíamos dejado en la clase anterior, y especialmente me interesa trabajar una diferenciación entre lo que es el estructuralismo y lo que es la gramática generativa. Así como para ubicarnos, nosotros estamos viendo diferentes paradigmas en los estudios del lenguaje. Partimos de una idea muy general que plantea que en verdad el lenguaje se puede, o las teorías lingüísticas
que explican al lenguaje se pueden ordenar en relación a dos grandes ejes. Un eje que privilegia la función representativa del lenguaje, y en ese eje ubicamos a el estructuralismo y al generativismo, que sería, que en verdad es el eje tradicional, ¿no? Es una visión racionalista acerca del lenguaje, y da cuenta de esa relación compleja entre lenguaje y pensamiento, ¿sí? Ese sería un gran eje sobre el cual estamos trabajando, y si todo va bien, en un ratito terminamos de describir en trazos gruesos las líneas más importantes de ese pensamiento. Y por otro lado, vemos un eje también muy importante que privilegia la función comunicativa del lenguaje, ¿sí? Es decir, que privilegia esa relación, esto que venimos pensando en cada clase, entre el lenguaje y su contexto de uso, ¿no? Y entonces ahí encontramos estas líneas como la pragmática, como los estudios del discurso, etcétera, etcétera. Así que, bueno, arrancaríamos entonces haciendo esta distinción entre estructuralismo y generativismo, y por supuesto, toda duda que aparezca la vamos planteando, ¿sí? Bien. Como decíamos entonces, estos dos corrientes de estudios del lenguaje, tanto el estructuralismo como el generativismo, son corrientes muy tradicionales que responden a esa lógica racionalista de pensar esa relación entre el lenguaje y el pensamiento. Recordemos que en el caso del estructuralismo decíamos que en verdad esa relación era una relación de articulación, ¿no? Es decir, el lenguaje articulaba el pensamiento. En cambio, en el caso del generativismo, hablábamos de una relación de expresión, ¿no? El lenguaje es expresión del pensamiento, ¿sí? Y esto es lo que retoma Chomsky, uno de los autores más importantes, uno de los lingüistas contemporáneos más importantes, para pensar esa relación, insisto, muy compleja entre el lenguaje y el pensamiento, ¿no? Es decir, para Chomsky el lenguaje es expresión de ese pensamiento, ¿no? Es decir, yo cuando estudio el lenguaje, en verdad lo que estoy estudiando es el pensamiento, cómo conocemos, ¿sí? Por eso esa visión en un punto que incluso la parte, los modelos más actuales ya es como que se corre del campo que tradicionalmente estudiamos el lenguaje, y ya se habla de biolingüística, ¿no? Porque tiene que ver con mecanismos neuronales, tiene que ver con todo nuestro aparato biológico, de cómo estamos diseñados para hablar una lengua determinada, ¿sí? Es muy interesante precisamente porque, bueno, si hay algo que dice el autor y todos los autores estos que trabajan desde esta perspectiva, que nos diferencian del resto de las especies vivas, es precisamente esta relación, esta posibilidad, esta facultad del lenguaje, ¿sí? Recuerdan que esta facultad del lenguaje, esperen que tengo que poner la batería, esta facultad del lenguaje, ¿sí?, es exclusiva de los seres humanos, ¿sí? Es decir, estamos dotados de esa facultad lingüística. Y toda la teoría va a ser tratar de describir y explicar en qué consiste esa facultad lingüística, ¿no? ¿Qué componentes tiene esa facultad lingüística? ¿Sí? Bien, y lo que sí lo que sí va a aparecer es una contraposición entre lo que es una postura de tipo externista y una postura de tipo internista, ¿sí? Es decir, son dos concepciones totalmente diferentes acerca del lenguaje. Una postura de tipo externista, que es tal vez la que más conocemos a la que más asociamos el lenguaje, es que
la lengua existe con independencia de los hablantes, ¿no? Es decir, que la lengua es un conjunto de enunciados o actos de habla, o que la lengua es una lengua común. Es una práctica social cuya función más importante es la comunicación, ¿sí? Esta es la visión o el modelo de lengua que en verdad podemos pensar desde una postura de tipo esta que privilegia la función comunicativa, ¿no? Si hay algo que es específico de los sistemas lingüísticos, es esta función de la comunicación. ¿Se entiende esto? Es la idea tradicional que tenemos, ¿no?, acerca de la lengua. En el caso del generativismo, estamos pasando a otra concepción acerca del lenguaje, que es una postura de tipo internista, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gramática particular, es decir, acá lo que está tratando de dar cuenta esta teoría es de la competencia lingüística. Y acá nos vamos a detener un poquito en este concepto de competencia. Para Chomsky, la competencia es el conocimiento que cada uno de nosotros tenemos acerca de la lengua. ¿Qué significa esto? Que en verdad yo, para poder hablar una lengua, tengo que conocer diferentes niveles de representación. Vamos a seguir pensando estas cuestiones, ¿no? Es decir, para que yo pueda hablar una lengua, y esto que decíamos, ¿no?, que en verdad estas concepciones son bien tradicionales. Una lengua es un conjunto de oraciones que se pueden emitir y que el otro las puede entender, ¿sí? Esas expresiones lingüísticas, para que yo las pueda producir y para que el otro las pueda entender, tengo que poner en juego una multiplicidad de sistemas al mismo tiempo, ¿sí? Es decir, no solo tengo que conocer el significado de las expresiones, de las palabras, etcétera, sino que además tengo que saber, bueno, cómo se ubican, qué organización tienen esas expresiones, ¿sí? ¿Qué signos de concordancia existen entre un elemento y otro, que eso es propio de los sistemas lingüísticos? ¿Cómo se pronuncian? Es decir, ese es el conocimiento lingüístico que yo tengo cada vez que utilizo estos sistemas. Ese conocimiento es lo que Chomsky llama competencia, es decir, ese conocimiento que tiene el hablante acerca de su propia lengua. ¿Se entiende este concepto? Sí, profe, se entiende. Es muy interesante porque en verdad, ¿qué es lo que revela? Algo de esto que también venimos hablando desde las primeras clases, ¿no? Que esto que nos parece tan natural, tan espontáneo como hablar una lengua determinada, pone en juego un montón de conocimientos, ¿sí? Por eso es tan complicado hablar una lengua. La mejor prueba que tenemos es cuando aprendemos una lengua distinta a la materna, ¿no? Lo que nos cuesta poner la boca para la pronunciación, lo que nos cuesta asociar los significados, etcétera, etcétera. Todo eso es el conocimiento que nosotros tenemos internalizado. Por eso el autor habla de una lengua I, es decir, una lengua que yo tengo, hago así porque seguro está acá, ¿no?, en la cabeza, ¿no? Es decir, que es esa lengua que yo tengo internalizada, ¿sí? Por eso, bueno, incluye la competencia gramatical o lingüística y la competencia pragmática. Es decir, que no solamente tengo conocimiento de las reglas de la gramática, de cómo ordenar las oraciones, etcétera, etcétera,
sino también tengo un conocimiento de tipo pragmático, y ahora vamos a entrar despacito en todo este tema de la pragmática, es decir, que yo sé también, como parte de mi conocimiento, qué variación de lengua utilizar en cada situación comunicativa, ¿sí? Y son opciones que tengo y que permanentemente estoy eligiendo, ¿sí? ¿Se entiende esto? Después lo vamos a ver con mayor detenimiento cuando avancemos con la pragmática. Bien. Profe, una Sí. pregunta. La externista, ¿entraría el generativismo ahí? No, en la externista entraría el estructuralismo y todas aquellas corrientes que piensan al lenguaje por afuera del individuo, ¿no? Es decir, como que existe una lengua independientemente de quien la habla, ¿sí? En una postura bastante extrema, ¿sí? Recuerden que cuando estudiábamos Saussure decíamos que para Saussure la lengua era un sistema de signos, ¿sí? Que tenía una convención social, un acuerdo, un código, etc. En el caso de Chomsky, lo que va a pensar es que en verdad el objeto de estudio para la lingüística va a ser precisamente el conocimiento que tiene internalizado el hablante, qué es lo que sabe ese hablante. Y a medida que avanzamos sobre este tipo de conocimientos, nos damos cuenta que es mucho el conocimiento que tiene un hablante acerca de su propia lengua, porque si no, no la podría utilizar, ¿sí? Sí, ahí está. Gracias, profe. Insisto en esto, ¿no? Es decir, lo que más nos cuesta en este tipo de estudio es despegarnos, yo hago este gesto, ¿no? Despegarnos, porque estamos tan atravesados, y además es complejo porque para hablar del lenguaje tenemos que usar el lenguaje, es distinto si yo estudio cualquier otro objeto, ¿no? Pero acá lo que tenemos que hacer es eso, como objetivarlo, ¿no? Establecer cierta distancia con nuestro propio objeto para poder estudiarlo, ¿sí? Y lo que opera en contra siempre es esto, que es tan natural, tan espontáneo, en verdad. Todos hablamos, por suerte, no necesitamos venir a la clase de semiótica ni de lingüística para poder hablar. Entonces, eso es lo que nos cuesta cuando lo miramos a ese lenguaje desde otro lugar, ¿sí? Y además porque siempre hay muchos preconceptos y representaciones muy locas acerca del lenguaje, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé, por ejemplo, ustedes son muy jóvenes, pero ¿vieron? No sé si se acuerdan de ese personaje Tarzán, que hablaba, Sí, no sí. sé, sí, y cómo hablaba, qué era lo que le pasaba, cómo era la representación del uso del lenguaje que hacía Hollywood, de este que sería tal vez un primitivo, un perdido en la selva. Claro, como palabras sueltas y no. Claro, y hablaba en infinitivo, ¿no? Es decir, que como que no las podía articular. En verdad, eso no existe en ninguna lengua, es una representación de Hollywood sobre el lenguaje humano. Todos los grupos humanos hablamos una lengua con el nivel de complejidad que tiene una lengua, ¿sí? Ustedes fíjense lo que nos cuesta desarmarla. ¿Se entiende esto? Entonces, en el modelo estructuralista, en principio el objetivo era precisamente describir y clasificar los elementos, que eso lo hizo muy bien el estructuralismo, que en verdad era lo que hacíamos nosotros en la escuela. Decíamos sustantivo, verbo, objeto, etcétera, armábamos la taxonomía, una taxonomía que son agrupamientos, ¿no? Y eso, el estructuralismo llegó a un nivel muy interesante de descripción y clasificación de los elementos. Y
esto que dice acá, ¿no? El objetivo del estructuralismo consiste en dotar a la lingüística de un conjunto de métodos descriptivos, de un corpus de procedimientos que pudiera ser utilizado para deslindar en el corpus las unidades de cada nivel, ¿no? Por eso, en el caso de las expresiones lingüísticas, la unidad era el signo, tal cual como lo estuvimos revisando. Fíjense, lo que marca el generativismo es lo que se conoce como un desplazamiento de objeto de estudio, ¿sí? Entonces, ya no se estudian las emisiones efectivamente dichas, sino que lo que se intenta estudiar es la competencia lingüística, es decir, esto de lo que estábamos hablando hace un ratito, ese conocimiento que tiene el hablante acerca de su propia lengua. Lo que le interesa al generativismo es precisamente cuáles son esos mecanismos internos que participan en el pensamiento. ¿Cómo es esa utilización, ¿no? de ese lenguaje, ¿sí? A diferencia del estructuralismo, que lo que hacía era clasificar y armar taxonomías, ¿no? En verdad, nuestra enseñanza de la lengua estuvo muy marcada por el estructuralismo, ¿sí? Por eso nosotros, no sé, lo que nos acordamos de lengua es toda la parte gramatical, ¿no? Es decir, esto de, ¿qué se aprendía en lengua? El sujeto, el predicado, el verbo, no sé qué, todo eso es como un resabio del estructuralismo, ¿sí? Y tal vez, que ahora vamos a ir como haciendo el cruce, ¿no? La parte pragmática del lenguaje era lo que menos se veía en la escuela. No le interesaba a nadie quién lo había dicho, para qué, en qué contexto, con qué intención, sino que lo que interesaba en la escuela era precisamente esto, describir esas expresiones, ¿sí? Ver cuáles eran los componentes y ver cómo estaban ordenados esos componentes. Bien, como dijimos, la gramática generativa es una de las teorías más importantes en los estudios del lenguaje, ¿sí? Con mucha actualidad, ¿no? Es decir, si bien los primeros textos de Chomsky son de fines de los 50, en la actualidad es una de las teorías lingüísticas que tiene mayor desarrollo en cuanto a publicaciones, presentación en congresos, etcétera, etcétera, ¿sí? Sin embargo, ha recibido múltiples críticas esta teoría. Bueno, primero porque privilegia lo teórico sobre lo empírico. Fíjense que son modelos, ¿no? Y que está muy atravesado por esos modelos teóricos. Además, una de las cuestiones que el generativismo no tiene en cuenta es precisamente el fenómeno comunicativo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que le interesa es ese conocimiento que tiene el hablante, entonces esto que es el fenómeno comunicativo es como que lo deja de lado, ¿sí? Prescinde del componente social. Yo me acuerdo, ahora ya no tanto, pero al principio mis estudiantes, cuando yo les decía, bueno, pero para estudiar el lenguaje hay que como apartar lo social y qué sé yo, se enojaban mucho, se enojaban conmigo, en verdad como si yo lo hubiera dicho. Pero en verdad no, son posturas, lo que uno tiene que aprender es eso, ¿no? Que frente a un mismo fenómeno, como en este caso el lenguaje, hay distintas posturas, ¿sí? Distintos, esto que definimos al principio como distintos paradigmas. Sí, y yo cuando recién empecé con todo esto, daba clases en psicología. Se enojaban mucho los alumnos, porque claro, ellos estudiaban Piaget, que decía todo lo contrario, ¿no? Y además estaba muy marcada por la onda piagetiana, ¿no? Entonces, todo esto era como casi mala palabra, ¿sí? ¿Ves? Y esto, la escasa importancia del entorno. Para Chomsky el entorno es un gatillador, es decir, el entorno es lo que activa ese mecanismo interno que todos poseemos, ¿no? Que es esa gramática internalizada, etcétera, etcétera.
Y bueno, según la gramática generativa, este modelo chomskiano, lo más importante del lenguaje es precisamente que es independiente del uso, ¿no? Es decir, que no niega la parte comunicativa, pero no le da la importancia que tiene para otras teorías acerca del lenguaje, ¿sí? Bueno, si les parece, este sería como vamos a dejar de compartir, ahí está. Sería un primer pantallazo de esto que es generativismo y la oposición entre una teoría y otra. No sé si hasta acá quieren hacer alguna duda, si se va entendiendo un poquito más la bibliografía, lo que tienen en los apuntes. Es interesante esta visión porque en verdad, insisto en esto, ¿no? Es raro que a lo largo, generalmente la visión que nosotros tenemos sobre el lenguaje es más vinculada a la interacción, a que forma parte de lo social, que es lo que vamos a empezar a hacer y a estudiar ahora. Pero es interesante esta visión biologicista porque plantea precisamente los estudios del lenguaje desde otro lugar, ¿no? No sé qué les pareció cuando lo leyeron. Profe, Sí. no hay, yo le iba a preguntar, porque mientras leía también pensaba, ¿no hay algún tipo de plan en marcha como para introducir este tipo de análisis de la lengua ya desde la escuela, digamos, y que no sea solo estructural? Bueno, es complejo el tema, por varias razones. En principio ya ahora la materia incluso ha cambiado de nombre, viste que se llama prácticas del lenguaje. Y ese cambio implicaría a nivel teórico, y yo te diría hasta epistemológico, pensar a la lengua desde otro lugar, ¿no? Como una práctica social. Ahora, eso es lo que está en el papel y en el diseño, en el currículo. Ahora, que eso se dé es complejo, ¿no? Por esto, porque estamos muy atravesados por posiciones muy rígidas acerca de los sistemas lingüísticos. Vos fíjate, es muy raro que se reflexione sobre el lenguaje en los términos que lo estamos haciendo acá, ¿no? La mayoría de ustedes han tenido toda una larga enseñanza acerca de la lengua y difícilmente se pusieron a reflexionar sobre eso. Sí, al contrario, en otras materias sí, qué sé yo, yo siempre me peleo con la, ¿cómo es? Con la, ay, ay, con biología cuando empieza a estudiar la célula. ¿Qué cosa más abstracta que la célula? ¿Qué es una célula? Y todos sabemos que la célula tiene el núcleo, que tiene el protón, que no sé qué le pasa, que, que se mezcla con otra, o no. Todos sabemos esas cosas. Y son absolutamente abstractas, qué sé yo. Pero sin embargo, con el lenguaje no hacemos ese nivel de abstracción. ¿Sí? Y sí con, qué sé yo, porque además, anda, de nuevo, pensá lo que es una célula. Sin embargo, si yo les digo, dibujen una célula, cualquiera de ustedes lo puede hacer. Pero eso es por el tipo de reflexión que se hace sobre los objetos, ¿no? Que va acompañado de un montón de temas más, ¿no? Después podríamos pensar desde lo político, desde lo económico, ¿no? Es decir, por qué las naturales son ciencias duras y las sociales siempre están como en otro lugar, etcétera, etcétera. Pero tiene que ver con esto, ¿no? De cómo nos plantamos frente a los objetos, ¿sí? Y en el caso del lenguaje, es muy interesante. Es muy interesante todo lo que está pasando ahora con el lenguaje, ¿no? Y que cómo es sometido a reflexión, no sé, a propósito del lenguaje inclusivo, ¿sí? Si va, si no va, si corresponde, si la Real Academia. Pero son de las pocas reflexiones acerca del lenguaje que se mediatizan, por ejemplo. Reflexionamos sobre, no sé, los temas más diversos, pero sobre el lenguaje son pocas, ¿no? Así que bienvenida a todas esas discusiones sobre el lenguaje inclusivo, ¿sí? Sobre la manera de hablar, ¿sí? A propósito de, no sé, de por ejemplo,
este chico elegante, qué sé yo, de sus letras, de pensar si son correctas o no, ¿no? Además, todos estamos muy atravesados por esta cuestión de la Real Academia, ¿no? Si es correcto o no su uso. ¿Sí? Profe, una Nada, pregunta, este perdón. tipo de reflexiones nos permiten como repensar todas estas cuestiones. No sé, Martín, Profe. si querías acotar algo. Sí, sí. No, respecto a lo que es el lenguaje, nosotros nos debemos guiar siempre por lo que es la Real Academia Española, o por ejemplo, hablando así de los influencers, por ejemplo, hay streamers que pusieron el buenardo o diferentes frases o palabras así para describir una situación o algo. Digamos, ¿eso lo tomamos como parte del lenguaje o como parte, digamos, como un significado? O todo lo que es lenguaje lo Absolutamente. incorporamos si está dentro de lo que es la Real Academia Española. Bueno, ahí está el tema, ¿no? En verdad, lo que podemos observar, y sobre todo con toda esta explosión de los influencers, youtubers y no sé, un montón de nuevas prácticas que generan nuevas formas de utilización del lenguaje, ¿no? Y lo que hace la academia siempre es legislar sobre lo que ya pasó, porque en verdad la lengua es algo vivo, que se va mutando, que va transformándose, y por suerte que es así. Después vamos a ver también cómo estos organismos oficiales responden siempre a determinados poderes, ¿sí? Y a determinadas maneras de fijar esto, lo correcto o incorrecto, que generalmente tienen, no sé, un viso de clase, de pertenencia de grupo, etcétera, etcétera. Pero puntualmente, Martina, lo que vos preguntás, la academia es una institución realmente por afuera del sistema lingüístico, que legisla. En verdad, la lengua es viva, es esto que está pasando, ¿no? Incluso todas esas palabras que vos me decís, como yo no soy muy afín a esos lugares, pasan totalmente O por ejemplo, desapercibidas, ¿sí? con el lenguaje inclusivo también, que bueno, por ejemplo, Bueno, ayer ahí hay leí una todo un nota que eso está, por la RAE está, digamos, negado, como que negado. no Viste lo que ahora permite. salió esta semana pasada, lo niega, y bueno, después podemos pensarlo exclusivamente en lenguaje inclusivo, pero en verdad es como un lugar de resistencia que utilizan el lenguaje, que pasa más allá de lo gramatical y todo lo demás. Pero lo que sí es interesante, y a propósito retomando esto que dice Alexis, en verdad la escuela siempre fue bastante estructural, no solamente en el estructuralismo, sino en la manera en que pocas veces nos sometió a la reflexión del lenguaje y de cualquier otro objeto, no sé, los medios, ponerle, qué sé yo, quizás sí en algún punto, pero siempre fue más enciclopedista, y también en esto de poder, no sé, incluso evaluar, porque es mucho más fácil evaluar si es un sustantivo o un verbo a cuál es el sentido que tiene tal o cual expresión en determinado contexto. Ahí está, Antonio dice, no pasabas de sintaxis o literatura. Bueno, la sintaxis, esto dice Antonella, en verdad, la sintaxis es un componente muy importante del sistema lingüístico, ¿no? Porque en verdad tenemos que saber mucho de sintaxis para poder hablar, si no, no podríamos hablar, ¿sí? Y el tema es que la sintaxis siempre se explicó como que era, no sé, una cosa decorativa del lenguaje, pero no lo es, ¿no? Es estructural, es muy importante, ¿sí? Y bueno, y la literatura como un tipo de discurso particular, ¿sí? Así que bueno, avanzamos, si les no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Avanzamos un poquito más, y entonces, ahora sí, vamos a tratar de pensar en este otro componente, que es el componente pragmático, ¿sí? Bueno, yo no sé si pudieran empezar a leer, si tienen
si alguien quiere hacer algún comentario. Vamos a tratar de empezar a pensar qué es esto de la pragmática, ¿sí? Como decíamos, a ver, ahí va. Vamos a compartir. Bueno, vamos a tratar de empezar a pensar. Espérate, no. Ahí estamos, pragmática. Bueno, ustedes leen que por lo que me contaron, ya algunos de ustedes ya los leyeron, ¿sí? Un texto que es de Pérez Cordón, que es una profesora que reúne de alguna manera el pensamiento de los autores clásicos sobre el tema, ¿sí? Y fíjense, estas expresiones así muy sencillas, como tenés un cigarrillo, son las 8, ya cerró, disculpe, estamos cerrando, etcétera, etcétera, son expresiones sencillas, pero lo que plantea la autora, ¿qué es? ¿Que en verdad pueden tener un único sentido? No, que depende mucho del contexto en el que se digan y también los códigos que se tiene con el hablante, con el interlocutor. Ahí está, ¿no? Es decir, que una frase que sencilla gramaticalmente, ¿no? Que tiene su sujeto, su predicado, etcétera, o una interrogación como esta, tenés un cigarrillo, etcétera, etcétera, puede ser puede ser interpretada de muy diversas formas en función de quién lo dice, cómo, con qué finalidad, con qué intención, porque eso va a ser clave para estudiar estos fenómenos, ¿no? Y bajo qué circunstancias las dice. Por eso estos autores, bueno, en principio uno de los autores que plantea este componente es un filósofo que es Charles Morris, que habla precisamente de la dimensión pragmática de la semiosis, ¿no? Es decir, cuando hablamos de semiosis, siempre hablamos de sistemas de interpretación y cómo es que el signo puede establecer diferentes tipos de relaciones que dan cuenta de básicamente tres campos. Uno que es el nivel sintáctico, este que aprendíamos en la escuela, ¿no? Que relaciona un signo con otro, que establece articulaciones, que prioriza un signo sobre otro, por eso hablábamos de núcleos y modificadores, etcétera, etcétera, pero básicamente que tiene que ver con esa relación estructural que se da entre un signo y otro, ¿sí? Esa es la sintaxis. El otro componente es el componente semántico, que siempre tiene que ver con esa relación que hay entre el signo y el significado. Y acá empezamos con el conflicto, ¿no? ¿Cuál es el significado? Tradicionalmente la semántica estudió esa relación entre el signo y el significado, ¿sí? Como que el signo se podía definir a partir de determinados elementos, ¿sí? Sí, Silvana, no hay problema. Silvana dice que tiene problemas de conexión y con la señal, sí, esto es así todo el tiempo. Así que entonces la semántica tiene que ver con esa relación entre el signo y su significado. Y finalmente este autor plantea ese tercer nivel, que es el nivel de la pragmática, que tiene que ver esa relación entre el signo y el usuario, ¿sí? Acá lo que empieza a establecer es ese esa relación
complicada límite en dónde termina la semántica y dónde empieza la pragmática, ¿no? Es decir, tradicionalmente la lingüística estudió el nivel sintáctico, el nivel semántico, y el nivel pragmático es como que fue dejado de lado, porque en verdad, precisamente la complejidad que tiene estudiar desde un nivel pragmático es ver cuál es esa relación entre el texto y el contexto, ¿sí? En verdad, cuando nosotros hablamos de pragmática, uno de los elementos que nos interesa especialmente estudiar es lo que los autores llaman mecanismos inferenciales. Es decir, tratar de ver cuál es ese proceso por medio del cual yo digo una cosa, pero quiero significar otra, ¿sí? Y eso que quiero significar está en esa relación con el usuario, con el contexto, con la situación, etcétera, etcétera, ¿sí? Es muy interesante porque es esto que decíamos, ¿no? Es decir, tratamos de pensar esa relación entre lo que digo y lo que el otro infiere, ¿sí? Inferir es eso, es reconstruir lo no dicho. Y en forma permanente estamos haciendo ese proceso, salvo en situaciones, nada, como digo, la clase es una cosa rara porque en verdad uno no está explicando todo el tiempo todo, sino que al contrario, en el intercambio hay muchos vacíos de información. E incluso eso que comentaba hace un ratito una de las compañeras, ¿no? Cuanto más relación hay entre los hablantes, es menor la instancia dicha. ¿Se entiende esto? Qué sé yo, quizás con una palabra en ese pacto que se establece entre hablante y oyente, no sé, desde lo familiar, desde la pareja, desde el compañero, etcétera, etcétera, con una simple palabra me está significando un sentido que va más allá del sentido literal. ¿Se entiende esto? ¿Se imaginan que para el tipo de trabajo que hacemos nosotros, estudiar estos mecanismos es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos puede dar esa reconstrucción de sentido que es la que intentamos siempre estudiar más allá de lo dicho. Nosotros como para organizarnos, ¿sí? Vamos a tratar de estudiar algunos de esos mecanismos inferenciales, diciendo siempre que es un recorte, que no son todos, sino que son solo algunos. Como por ejemplo, actos de habla, ¿sí? Que son de las primeras reflexiones acerca de este campo. Actos de habla indirectos, implicaturas conversacionales, presupuestos, ¿sí? Metáforas, ironía, mentira. Fíjense que estos tres últimos, ¿no? Metáfora, ironía, mentira, en verdad están más vinculados tal vez a otro tipo de discurso, como podría ser el discurso literario, ¿no? Sin embargo, nosotros lo estudiamos como mecanismos inferenciales. Bueno, vamos rápidamente. Acá tenemos unos ejemplos, ¿no? A propósitos. Después vamos a volver a los... Primero vamos a ver algunas de las cuestiones. Ay, ¿qué pasó? Esperen un cachito que algo le pasó al... Acá.
Bueno, vamos a empezar por Austin, ¿no? Uno de los primeros autores que trabajan estos temas es Austin, ¿sí? Que en los 60, a principios de los 60, escribe un libro que es un clásico de estos temas, ¿no? Porque plantea ya desde el título una cosmovisión totalmente diferente acerca del lenguaje, porque fíjense, cómo hacer cosas con palabras. Es decir, que ya desde el título mismo de estos que eran, en verdad fueron unas conferencias que él dio, ¿no? Que después se fueron recopilando y que después conformaron este texto. Ya desde el título mismo, ¿qué es lo que nos está diciendo? A diferencia de cualquier otra interpretación sobre el lenguaje. ¿Que el lenguaje para qué sirve? No solo para Es describir, sino para también hacer para cosas, claro. Claro, es decir, no solo para describir, sino para ejecutar, ¿no? Para generar acción, ¿sí? Y eso es lo interesante y lo que nosotros nos interesa especialmente estudiar. ¿Qué es lo que podemos hacer con el lenguaje, ¿sí? ¿Y qué es lo que podemos hacer con el lenguaje? Para aquellos que ya leyeron y vieron los videitos y todo eso. Parece que podemos hacer muchas cosas con el lenguaje, ¿no? Pensemos, ¿qué es lo que podemos hacer con el lenguaje? Construir sentido. Construir interactuar, sentido, comunicarnos. comunicarnos, ¿sí? Y además, esta idea de hacer cosas con el lenguaje, de alguna manera, es como que explica esto de qué es comunicar, ¿sí? Porque comunicar es casi como un ente abstracto, es tan abstracto como el lenguaje, como, no sé, como contexto, ¿no? Porque ¿qué es contexto? ¿Qué es lenguaje? ¿Qué es comunicar? Entonces, vamos a tratar de pensar un poquito qué es lo que puedo hacer con el lenguaje. Y lo que plantean estos autores es que puedo hacer acciones. Acciones que son acciones verbales, es decir, actos verbales, ¿sí? Yo por medio del lenguaje puedo, convencer al otro. ¿Puedo convencer al otro por medio del lenguaje? Sí, claro, puedo convencer. ¿Puedo asustar al otro por medio de lo que yo le digo? Sí, claro. Puedes Puedo, persuadirlo, puedes ordenar. ahí está, puedo ordenar, puedo persuadir, ¿sí? Puedo mentir, le puedo decir una cosa que no es. Nuestros medios tenemos para hacer dulce de leche ejemplos de esos, ¿no? Claro, porque en verdad, ven, fíjense, hacer dulce de leche es también una manera de nombrar metafóricamente, ¿no? Digo una cosa, pero en verdad, ¿qué significó? Otra, que no tiene nada que ver con hacer dulce de leche, que no tiene nada que ver con lo literal, ¿sí? Sin embargo, ustedes lo interpretan, y eso es precisamente lo que estudia la pragmática. Ahora después vamos a ver, eso sería una metáfora, después vamos a ver esos mecanismos. Pero en principio, el lenguaje me sirve para persuadir, para prometer, ¿sí? Para asustar al otro, para intervenir de determinada manera, ¿sí? Para, ¿qué más? ¿Para qué más me sirve el lenguaje? Para prometer, ¿sí? ¿Se entiende? Todas esas son acciones verbales. Estos primeros filósofos, que son, en verdad son filósofos del lenguaje, ¿no? Se llaman así, empiezan primero a pensar que, bueno, que existen algunas expresiones que son declarativas, ¿sí? Del tipo, no sé, hoy es martes, al cual yo le puedo asignar un valor de verdad. Yo puedo decir, efectivamente, hoy es martes, ¿sí? Y otros enunciados que se llaman performativos, ¿sí? O, enunciados de tipo pragmáticos, que no solamente describen, sino que realizan una acción. Y sobre todo si esa acción está, no sobre todo, y en algunos casos esa acción está
marcada lingüísticamente. Esa es la primera definición que da el autor, ¿no? Pero inmediatamente... Perdón, ¿los performativos son lo mismo que los realizativos? Sí, Es sí, lo mismo. es lo Ok. mismo. Es decir, que de acuerdo a cuál sea la traducción que tienen en muchos casos estas palabras, ¿no? Pero performativos es lo mismo que realizativos, ¿sí? Es decir, que cuando yo los nombro, realizan una acción, ¿sí? A eso se refiere. ¿Se entiende esto? Bien, en esa primera distinción, entonces, Austin dice, bueno, existen los que yo le puedo aplicar una lógica de verdad, pueden ser o verdaderos o falsos, y existen una serie de enunciados a los que en verdad la lógica de verdad no me permite decir si son verdaderos o falsos, sino eventualmente si esos enunciados son afortunados o desafortunados. Inmediatamente después desestima esta primera hipótesis y plantea que todos los enunciados, todas las emisiones lingüísticas son realizativas. ¿Por qué todas las emisiones lingüísticas son realizativas? Porque siempre estoy ejecutando un acto, ¿sí? Como por ejemplo el acto de enunciar, ¿sí? Enunciar que solo se puede hacer mediante la utilización del sistema lingüístico. ¿Se entiende hasta ahí? Es decir, entonces, que estos autores parten de pensar que toda emisión lingüística es un acto de habla, ¿sí? Es una acción de hablar, una acción lingüística. Y en una primera distinción separan entre lo que es locutivo, es decir, la emisión de sonidos de una lengua, lo que podríamos nosotros pensar como el significado literal de una expresión, ¿sí? A lo que es lo ilocutivo, que es precisamente la intencionalidad, ¿no? La fuerza. Precisamente eso. ¿Para qué lo digo yo? ¿Cuál es mi intencionalidad, no? ¿Qué es lo que quiero que el otro haga a partir de lo que yo digo? ¿Se entiende esto de la intencionalidad? Y un tercer acto que los autores llaman perlocutivo, que tiene que ver con el efecto que produce eso que digo en el otro, ¿sí? La reacción que produce lo que digo en el otro. Es interesante esta distinción porque nos damos cuenta que hay expresiones que en verdad parecen una cosa pero son otra. Es decir, parecen desde lo locutivo, como en el primer caso, ¿no? Tiene hora, o tenés hora, diríamos nosotros en español rioplatense. Y en verdad yo le estoy preguntando. El otro me puede decir sí y no decirme más nada. En verdad pregunto, pero ¿qué es lo que quiero? Claro, hay una doble intención, digamos, sabemos que lo que el otro quiere, que lo que quiere el que está preguntando es que se le diga la hora, no saber si tengo o no hora, decir sí o no. A ver, Paula, ¿cómo dijiste vos que era? ¿Qué cosa? Una convención. Claro, o sea que en Un realidad nosotros acuerdo. tenemos como cierta, bueno, yo leí en el texto, por ejemplo, que vamos a como que tenemos determinada información o, claro, determinada convención, como decís vos, que sabemos al escuchar o al saber, al escuchar lo que otras preguntas, sabemos que capaz no va dirigido hacia, bueno, tengo hora sí o no, sino que sabemos por el contexto, por cómo actuamos normalmente en la sociedad, por nuestras, digamos, nuestras costumbres claro, cómo actuamos normalmente, que en realidad no es eso lo que pide. Una doble intención. Bien. Perfecto.
tiene que haber, ahí puede ser que entre el principio de cooperación del que habla Grice, ¿no? Como que el otro tiene que Claro, entender lo que estoy pidiendo ahora. ahí está, ¿no? Es decir, que acá, con estos ejemplos sencillos, empezamos a revisar estas cuestiones tan complejas que tienen estos sistemas, que es que yo digo una cosa, pero que en verdad el otro no lo entiende como pregunta, porque si no se cancelaría, ¿no? En esto que vos nombrás de Grice. En verdad lo entiende como un pedido, ¿sí? E incluso lo puede entender como una orden, porque eso también depende del tono en que se lo diga, ¿no? O de, me podés decir la hora, ¿no? Es decir, y entonces estos autores empiezan a ver esos mecanismos sumamente complejos que tienen que ver con esto no dicho, ¿sí? Que tiene que ver, sí, con convenciones, etcétera, etcétera, pero también con esos acuerdos entre hablante y oyente. Fíjense que este componente pragmático es el que más nos cuesta cuando tenemos que aprender una lengua diferente a la que hablamos habitualmente, ¿sí? Porque dice una cosa, pero significa otra, ¿sí? Fíjate esto, siempre es tan antipático con la gente, puede ser un reproche, ¿no? ¿Y qué significa que sea un reproche? Que yo tengo que entender esa intencionalidad, ¿sí? Estos serían ejemplos de esa fuerza ilocutiva, es decir, que la fuerza ilocutiva siempre tiene que ver con esa intencionalidad. En este caso son preguntas, pero no necesariamente tiene que ser preguntas, ¿no? ¿Se entiende esto un poquito? Bien. El otro autor que también revisa Pérez Cordón es Searle, que en verdad de alguna manera reformula esa división tripartita de Austin y centra toda su atención precisamente en esa fuerza ilocutiva, ¿no? Como algo sustancial dentro de estos sistemas lingüísticos. En el caso de Searle también trata de revisar esas taxonomías que había establecido Austin y trata de reponer otro tipo de taxonomías como esta Carmen Bieneman, como es los asertivos, directivos, compromisivos, que siempre tienen que ver con ese verbo que inicia estas acciones verbales, ¿sí? Y el otro autor, los otros autores que trabaja Pérez Cordón son por un lado Grice y por otro lado Sperber y Wilson. El de Grice es muy interesante, ¿no? Porque precisamente da cuenta de esos convenios, esos acuerdos, esa cooperación que existe entre hablante y oyente. Y también nos da, estas teorías nos permiten ver esa relación entre lo dicho y lo comunicado. Insisto en esto, acá están pensadas a partir de ejemplos muy sencillos, muy recortados, muy de manual, ¿no? Pero pensemos la implicancia que tiene esto en un discurso particular, como puede ser el discurso de la información, ¿sí? Es decir, que no solamente me está dando cuenta de temas nuevos, de eso que aprendíamos allá lejos y hace tiempo, la noticia como la novedad, etcétera, etcétera, sino que con lo que me dice me está imponiendo, ¿sí?, determinados sentidos a partir de lo que dice, ¿sí? Y fíjense, bueno, estas cuestiones que van a ser básicas para pensar la información como cualquier otro tipo de discurso, ¿no?
la cantidad y la importancia de la información transmitida, que no depende del número de palabras, sino de quién lo dice, a quién, con qué intención. Este No, fin de semana, profe, perdón, este fin de semana Clarín sí. sacó una nota que decía cerrado por falta de personal el nuevo problema de bares y restaurantes, obviando la problemática de fondo que es bueno, los horarios y los salarios bajos, ¿no? Sin embargo, lo que Clarín no ingenuamente propone en su titular es esto, ¿no? De que el problema es que hay gente que no quiere trabajar, Ahí cuando el está. problema es otro en realidad. Bien, bueno, vos fíjate cómo es ese tema de no quieren trabajar, viven de los planes, etcétera, etcétera, son enunciados que aparecen de manera recurrente, y además hay determinados medios que cada vez utilizan estrategias más interesantes para pensarlas y repensarlas. Esto que vos decís, en verdad lo que no está planteando un análisis de la problemática del sector, sino esto que vos decís, tiene otra intencionalidad, ¿sí? Bueno, el que es interesante para pensarlo desde estos lugares es ese cuando renuncia Argibay, ¿no? Que Clarín saca, el gobierno pierde un voto en la corte, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿De quién son los otros votos? Bueno, ese ejemplo es fantástico para explicar esto que estamos tratando de pensar, ¿no? Es decir, lo no dicho, ¿sí? Cómo en verdad eso no dicho es lo realmente sustancial para entender el sentido de esa expresión. Y eso no dicho, toda la bibliografía que tenemos sobre el tema se ordena en función de dos grandes ejes. Por un lado, toda una serie de autores que piensan que eso no dicho está en la reconstitución del contexto, ¿sí? Y después vamos a tener que detenernos en el contexto porque la noción de contexto también es compleja. Y hay toda otra serie de autores que dicen que en verdad en la misma lengua está eso no dicho, ¿no? Es decir, que la misma lengua te dispara a eso no dicho, ¿no? Como en el caso este ejemplo de Clarín es fantástico, el de la corte, ¿no? Es decir, esto de perdió el único voto que tenía, y bueno, ¿de quiénes son los otros? Eso está disparado por lo mismo que se dice, ¿no? Acá, Antonella dice, creo que dijeron su único voto en la corte. Claro, ahí está, ¿no? Después la tenemos que buscar bien, pero en verdad es esto, ¿no? Es decir, que es muy interesante ver cómo en el propio lenguaje, ¿sí? Disparo esos presupuestos, ¿sí? Que van a tener distintos nombres, etcétera, y son todos mecanismos inferenciales. En los titulares, esos mecanismos inferenciales operan en el mejor sentido del término operar, ¿no? Porque en verdad te plantean incluso un tema que quizás después no desarrollan, son capciosos en cuanto a la interpretación de eso que se quiere decir, ¿no? Es decir, es muy interesante analizar estos mecanismos en este tipo de discurso, como es el discurso mediático y específicamente en el discurso de la prensa, ¿sí? De la prensa tanto digital como de papel, etcétera, ¿sí? Bien, ¿se va entendiendo? Bueno, y precisamente una de las cuestiones que estudian estos autores es esa diferencia entre lo dicho y lo comunicado, que plantean que radica principalmente en el significado intencional del hablante, ¿sí? Así que bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Si les parece, planteo nada más el tema de Grice y después en el próximo encuentro vamos retomando todas estas cuestiones.
El texto de Grice es interesante porque también, ¿no? Si bien es un texto de hace mucho tiempo y allá lejos, el autor lo que trata de plantear, ahí está, en los micrófonos, lo que trata de plantear es precisamente que hay una diferencia entre el sistema lógico y la conversación, ¿sí? Viste que muchas veces se pensó que el lenguaje tiene cierta lógica, o la podemos pensar desde una lógica esta que decían los autores de tipo veritativa y qué sé yo. Lo que plantea este autor es precisamente la diferenciación entre la lógica y el lenguaje. Por eso el tema de la argumentación, bueno, después lo vamos a ver, ¿no? Es decir, cómo muchas veces la argumentación lógica nos sirve para hablar sobre un determinado tema, ¿sí? Y entonces lo que va a analizar el autor es precisamente cuáles son esos mecanismos que existen en cualquier conversación. Y parte de pensar que siempre que conversamos hay un acuerdo, ¿sí? Un acuerdo entre quién? Entre hablante y oyente, ¿sí? Que sería este principio de cooperación. Que si se altera ese principio, que además ese principio de cooperación tiene una serie de normas que regulan el intercambio, que guían a los interlocutores y que son respetadas tanto por quien emite como por quien escucha esa emisión. Y a su vez ese principio de cooperación está de alguna manera atravesado por distintos subprincipios, ¿sí? Que son las máximas. Si alguna de estas máximas se altera o se viola, se produce una implicatura. Recuerden que nosotros lo que queríamos estudiar eran esos mecanismos inferenciales. Por lo tanto, las implicaturas conversacionales, es decir, las implicaturas que se dan en una conversación, que sirven para esa conversación y no para ningún otro caso más, son interesantes para pensar precisamente estos mecanismos inferenciales, ¿sí? Si les parece, dejamos por acá. Me gustaría que después retomamos en el próximo encuentro todo esto, más todas las preguntas que se les ocurran. Hasta acá se va entendiendo, aquellos que pudieron avanzar con la bibliografía, ¿van entendiendo de qué estamos hablando? Bien. Bueno, no sé si quedó alguna pregunta, alguna duda. Yo sé que hablo y hablo y hablo y hablo, pero bueno, pueden parar y decir, a ver esto. O después, no sé, después volviendo a los textos, podemos ir y venir, ¿no? Ahí Bruno nos pregunta cómo va a ser el TP1, todavía no lo tengo armado, pero generalmente son... Bruno, entraste tarde. No sé si lo expliqué mucho, pero en verdad lo que dije es que va a ser grupal, ¿sí? Hasta 3 integrantes, que también se puede hacer de menos y también individual, pero la idea es que puedan interactuar y armar los grupos, que va a ser de lectura de bibliografía, es decir, es un trabajo bibliográfico, ¿sí? De todos estos textos que estamos revisando, y no mucho más, porque todavía no lo tengo armado, pero en esas coordenadas, Bruno, ¿se entiende? Dale, profe, gracias. Buenísimo. Así que en cuanto a fechas dijimos, y lo reiteramos al final de nuestra clase, para aquellos que llegaron un poquito más tarde, igual después lo vamos a escribir todo, que lo vamos a publicar el viernes 22 por tarea,
y ustedes lo tienen que entregar con fecha límite el 29, es decir que hay tiempo. Si todo nos va bien, la semana que viene haríamos una clase de terminar con pragmática y repasaríamos los temas y avanzaríamos sobre el resto de los temas que tenemos pendientes. Bueno, hasta acá. Si quieren hacer algún comentario, duda, pregunta. Nada. Bueno, entonces nos despedimos hasta la próxima. Como siempre, agradecer la escucha atenta y que estemos sosteniendo estos espacios más allá de la pandemia. Por suerte parece que muy prontito vamos a poder realizar, estar presencialmente en la universidad. Así que nada, trabajando mucho para que eso sea lo antes posible. Así que bueno, agradecerles nuevamente y nos vemos en la próxima. Gracias, buena semana. Hasta luego. Hasta la próxima.